Gracias por estar aquí en tu canal de Isabel Cuervo, periodismo de investigación, análisis y opinión resaltado para aquellos que tengan alguna duda, no la tengan más. En el escenario internacional, muchos camaradas participaron del entramado y del entrampamiento político. Lo cierto es que hoy Petro no llega ni a un 36% de aprobación. No ha tenido ni un solo logro político, ningún logro económico y, por supuesto, ningún logro social. Y por eso suenan fuertes vientos de golpe absoluto, implantando la constituyente que lo conduciría a quedarse en el poder por siempre. Algo soñado por Petro y algunos petristas. La ideota de Álvaro Leiva, que ha sacado a relucir los acuerdos de impunidad de La Habana para justificar una constituyente sin pasar por el Congreso, el ejército de Colombia está en manos de su enemigo y la fiscalía y la justicia en manos de personas que consideran, por ejemplo, que los criminales son gestores de paz. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, fue una comisión internacional creada como órgano independiente para investigar delitos cometidos por grupos ilegales o clandestinos. La intención, desmantelar estos grupos mediante persecución penal, apoyando al Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado guatemalteco. La CICIG se creó por medio de un acuerdo firmado, escuchen bien, entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala en diciembre de 2006. Y esta muy cuestionada comisión internacional fue presidida por Iván Velázquez, sí, el actual ministro de Defensa de Colombia. Y su mano derecha allí en Guatemala, en la CICIG, fue Luz Adriana Camargo, sí, la actual fiscal de Colombia. ¿Estás escuchando bien? La CICIG fue disuelta en 2019. ¿Por qué? Por múltiples denuncias de participación en actos ilegales, abusos de poder y en contra de la Constitución de Guatemala. ¿Qué hacía la actual fiscal de Colombia en esa misma comisión contra la impunidad en Guatemala de 2013 a 2017? ¿Hay injerencia de la ONU en los ministerios de defensa o de justicia de otros países? ¿Hay injerencia de la ONU en las instituciones de países soberanos? Guatemala es un pueblo amigo de Colombia, siempre han sido pueblos amigos, pueblos hermanos que han tenido mucho en común, mucha colaboración entre ambos pueblos, pero hubo una persona que vino a causar estragos de tal magnitud que luego de haber sido declarado non grato, es decir, de haber sido expulsado del país, no hemos podido recuperarnos en el tema de justicia, en el tema de avances constitucionales y en el tema de soberanía. Complicada la situación que vivimos. Vamos a comenzar en orden para que la audiencia pueda entender muy bien lo que usted maneja a la perfección, licenciado. ¿Por qué una comisión internacional que llamaron contra la impunidad se montó en Guatemala mediante un acuerdo con la ONU en 2006? Bueno, efectivamente, Guatemala, es importante indicar como antecedente que Guatemala es un país muy próspero, es un país bendecido, es un país de gente buena, de gente cálida, que se lleva muy bien entre sí, que apoya mucho al turismo y a las personas que nos visitan. Debido a eso, grupos castristas, grupos comunistas de izquierda, en la década de los 60 y 70, intentaron tomar el poder, el control del Estado por medio de la fuerza, es decir, por medio de armas. Colombia pasó por el mismo conflicto armado interno. Con Guatemala, con el apoyo de Cuba, de Rusia, vinieron y sembraron una oleada de terror en Guatemala y que gracias a nuestros héroes de guerra, nuestro ejército de Guatemala, que no lograron dominar, fueron vencidos en el campo de batalla, fueron vencidos en la montaña, estos delincuentes terroristas, castristas,
que querían imponer un sistema comunista en Guatemala, al igual que el que se vive en Cuba, al igual que el que se vive hoy en Venezuela y el que se vive en Nicaragua. Al ver que este intento había fracasado por parte de ellos, estos mismos delincuentes terroristas del calibre de Gustavo Petro, se fueron a las urnas, crearon su partido político e intentaron participar en la vida democrática nacional, pero recibieron un rotundo no por parte de la sociedad guatemalteca, porque Guatemala, al igual que el resto de Latinoamérica, son países conservadores, que creemos en Dios y que tenemos como base fundamental de la sociedad la familia, que hoy quieren destruir a los niños. Creemos que no es posible que pueda haber un aborto, ni estamos conformes con esta ideología de género que quieren imponernos. Somos muy conservadores. Recibieron el no. Entonces, de manera maliciosa, de manera perversa, estos vencidos en armas y vencidos en las urnas, les decimos nosotros, buscaron un mecanismo que les permitiera llegar al poder, ya no por la vía de las armas, donde habían sido derrotados, ni por las urnas, donde también habían sido derrotados. Y planearon en su mente quién los podía ayudar y ese mecanismo. Y pudieron percatarse que manipulando cortes, que manipulando jueces, que amañando procesos, podían encarcelar a sus opositores políticos ideológicos y que entonces necesitaban un organismo que gravitara por encima de nuestra Constitución, un organismo que no tuviera responsabilidad alguna por su actuación, que actuara de manera impune, que pudiera cometer delitos y que no los pudiéramos perseguir según ellos. Y entonces salieron corriendo a Naciones Unidas y con el apoyo de estos demócratas que están en el poder, especialmente de Todd Robinson, un ex embajador que dejó un grave daño en Guatemala, fueron con el secretario nacional general de la Organización de las Naciones Unidas y se crearon la Comisión Internacional contra la Impunidad. A pesar de las críticas que hicimos en la fundación, a pesar de los foros donde manifestamos que se estaba atentando en contra de la soberanía de Guatemala, donde veíamos una persecución inminente en contra de sus enemigos políticos e ideológicos, es decir, no solo contra nuestros veteranos de guerra, contra este ejército que ganó la guerra, veíamos una persecución en contra de abogados, en contra de empresarios, porque su fin principal es destruir el capital, generar pobreza para que ahí tener fuentes de votos y fuentes de gente que los pueda de alguna manera seguir por un salario mínimo, por una miseria, por una limosna, por una lámina. Lo estuvimos repitiendo, sin embargo, hubo mucha presión internacional, más del Departamento de Estado demócrata de Estados Unidos, donde obligaron casi a los diputados al Congreso de la República a que se suscribiera a este acuerdo con la Secretaría General de las Naciones Unidas. No fue con las Naciones Unidas, a la que indicaron: yo, ONU, no tengo responsabilidad si hacen bien su trabajo. Yo lo que voy a hacer es que le voy a pagar al comisionado 20,000 euros mensuales, más prebendas sin impuestos, y que él pueda actuar como él desee y le vamos a conceder una inmunidad de por vida por si comete un hecho delictivo. Algo nunca antes visto, porque nadie puede estar arriba, sobre la Constitución, y obviamente que si comete un hecho delictivo tiene que ser castigado por el hecho delictivo que cometió. Nos viene el primer agente de la CICIG, un español llamado Carlos Castresana, que no pudo realmente, que llevó ciertos casos de investigación, pero su conducta de alguna manera no muy honorable, no muy ética, una conducta totalmente errónea, y que fue descubierto, a pesar de ser casado, en un círculo de varias personas que tuvieron alguna relación directa con él. Tuvo que salir del país. Luego vino, o le tocó el turno del doctor Dalanese, un costarricense que creímos que realmente que iba a venir a hacer un trabajo pues, profesional de alguna manera, a ver si podía trasladar ciertas capacidades de investigación al Ministerio Público. Estos vencidos en armas y en las urnas, al ver que su experimento único en el mundo, porque ningún país, si es tan bueno, nos preguntábamos nosotros que si es tan bueno el experimento, ¿por qué no lo tenía Estados Unidos? ¿Por qué no lo tenía España, que estaban financiando? ¿Por qué no lo tenían Alemania, que estaban mandando euros para Guatemala para hacer el pago del comisionado? Y no nos daban respuestas. Vino y tocó el turno de Iván Velázquez Gómez. Bueno, sonaron las alarmas en la fundación, sonaron las alarmas en la sociedad civil guatemalteca, conservadora, de derecha,
y nos dedicamos a perfilar quién iba a ser este nuevo comisionado, que venía de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y al ver el perfil de él, al estudiarlo, al darnos información a agentes diplomáticos en Guatemala de esa época, pues nos alertamos y vimos que la persona que venía era alguien, primero, que tenía sindicación con grupos subversivos y narcoterroristas de Colombia. Luego, que era especialista en la fabricación de casos utilizando jueces y fiscales a quienes sobornaba o coaccionaba para implantar evidencias, la coacción y chantaje de testigos, que la fabricación de casos a la medida. Y de esa cuenta, pues hicimos una campaña mediática muy fuerte en Guatemala para evitar que él tomara posesión como comisionado de la CICIG. Sin embargo, pues fue difícil, vino de nuevo ese apoyo o esa injerencia indebida por parte del gobierno de los Estados Unidos y dijeron: Iván Velázquez tiene que ser el comisionado de la CICIG. Recuerdo todavía cuando nos comentaron cómo incluso embriagaba a los testigos, les daba sustancias para que de alguna manera pudieran declarar guiones que previamente Velázquez hacía y se inventaba para poder señalar a políticos, para poder armar casos como el del presidente Uribe, como poder armar casos en contra de periodistas, de políticos y de cualquier otro opositor. Algo que debe todo el mundo conocer, porque bien lo ha explicado usted con lujo de detalles hasta el momento, esto es un experimento de la ONU junto con algunos miembros del Partido Demócrata de los Estados Unidos y algunos expertos juristas alrededor, digamos, de Latinoamérica, incluido también España, que fue presidida la CICIG por un español, como usted ya nos explicó, y nace este experimento injerencista, en mi opinión, totalmente y abusivo con un Estado de Derecho absoluto como el de Guatemala, su país. Iván Velázquez no lidió o no llevó a cabo ninguna, no desbarató ninguna estructura criminal organizada de pandillas, de grupos que utilizan armamento bélico, de personas que asesinan, de sicarios, de homicidas, ni narcotraficantes. Ni un solo narcotraficante fue investigado o perfilado durante el reinado de Iván Velázquez en Guatemala. Nos pareció muy raro. Ilegal, de persecución en contra de varios de estas personas. Ahí está Marta Lucía Zamora, la podemos ver en pantalla, que la fiscal que trabajaba junto a ella, la Fundación contra el Terrorismo, presentó 2 denuncias en contra de ella y hoy se encuentra detenida y estamos a días de que sea condenada por un nuevo proceso de abuso de autoridad, donde realmente no vimos más que simples montajes de casos en donde Iván Velázquez aplicaba esas capacidades que había obtenido en Colombia y las trasladaba a Guatemala. Inmediatamente reclutó a mareros, a sicarios, por ejemplo, de la banda Agosto Negro, a quienes, a cambio de obtener su libertad y de que fueran beneficiados con vivienda en Cancún, otros en Francia, otros en España, otros en Canadá, les implantó o les dio guiones para que pudieran sindicar a nuestros militares, para que pudieran sindicar a nuestros empresarios, a nuestros periodistas, a nuestros abogados que peleaban en contra de él, fabricándole procesos de gran magnitud que hoy todos empiezan a caerse por falta de evidencias para poder emitir dictámenes objetivos, dictámenes imparciales, dictámenes fundamentados en ley, porque el juez que no obedecía una sindicación que hiciera Iván Velázquez era un juez de la impunidad y lo perseguía hasta que le quitaba el antejuicio y lo encarcelaba. Luego de haber reclutado a muchos jueces, e intentó modificar nuestra constitución y hacer una constitución a la carta o a la medida de las pretensiones que él tenía con los grupos de izquierda. Esto le suena, y permítame ir haciendo incisos, licenciado Falla, para que la gente vaya aterrizando esta información, porque tienen que ir conectando muchos puntos. Fiscal Luz Adriana Camargo, la nueva jefe del ente investigador colombiano, fue la mano derecha del actual ministro de Defensa en la CICIG. Ella de 2013 a 2017. Escuchen ustedes con lujo de detalle lo que hacían allí en esta comisión que ellos llamaron de investigación contra la impunidad, pero realmente operaban impunemente y hacían exactamente todo lo contrario a lo que
estaban supuestos a hacer, o por lo menos lo que decía en los documentos estipulados directamente por ese ente de la ONU. Luz Adriana Camargo e Iván Velázquez son más corruptos de las personas que investigaban. Si tomamos en cuenta los casos de algunas personas que estuvieron detenidos y a los que les fabricaron los procesos, podemos ver que se quedan cortos con los crímenes que cometieron estas dos personas en Guatemala. Como le comentaba, luego intentaron llegar al Congreso de la República, cambiar nuestra constitución, cambiar nuestras leyes. Luego, no conformes, quisieron defenestrar al presidente de la República, Evo Morales, para buscar el mecanismo de cómo ascendiera al poder un aliado de Iván Velázquez en Guatemala, que lo pudiera postergar por mucho tiempo aquí, ganando millones de euros, igual que Luz Adriana Camargo, y que de alguna manera él pudiera quedarse en Guatemala y la fiscal general Tel Maldana, que era un afín a él, pudiera ser la presidenta de Guatemala, pero no lo permitimos.